buenas noches a todas las personas que están en este momento compartiendo con nosotros este momento que hemos preparado de forma especial para todos los inversionistas de Copecaja. Este evento siempre se hace de manera presencial, pero bueno, hoy todo es diferente por el COVID-19. Incluso este evento que hemos preparado para ustedes de forma virtual. Agradecemos muchísimo el esfuerzo y el compromiso de todos ustedes que se van sumando poco a poco a esta transmisión que estamos realizando en vivo, generando esta señal desde el edificio central de Copecaja. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes por mostrar este interés, por escuchar cada uno de los mensajes que tenemos en esta noche. Les cuento que el formato que vamos a tener en esta noche se llama formato seminario. ¿En qué consiste? Ustedes siempre van a observar la imagen del panelista y si alguno de ustedes tiene dudas, tiene preguntas para alguno de los panelistas conforme los van escuchando, por favor, váyanse a la opción que está abajo que se llama preguntas y respuestas. Ahí ustedes van planteando sus inquietudes. Al final de toda esta hora y media más o menos que vamos a estar juntos virtualmente, cada uno de los panelistas responderá según las consultas que ustedes realicen. Entonces, por favor, con toda confianza, hagan sus inquietudes conforme van escuchando los mensajes. Les comento que vamos a realizar un sorteo al finalizar esta hora y media. Tenemos proyectado ir terminando eso de las 8:30. No se preocupen porque van a poder ver muy bien el partido, ojalá desde su casa y con su familia, que es lo más importante, y nos ha quedado también muy claro en esta pandemia qué es lo verdaderamente importante. De nuevo, gracias, y con esta introducción me permito presentarles a don José Luis Loría Chávez, presidente del Consejo de Administración. Adelante, don José Luis. Muchas gracias, Lisette. Muy buenas noches todos, tengan ustedes. Estamos hoy atendiendo la primera reunión virtual en tiempos de COVID con nuestros inversionistas en Copecaja, agradeciéndole a todos la presencia en esta actividad y esperando que todos se encuentren muy bien de salud en compañía de sus familias. Transitamos tiempos complejos, transitamos una época de crisis, pero además de cambio. Transitamos la época del COVID, donde las empresas como Copecaja requieren reinventarse para poder cumplir con las necesidades que nuestros asociados y nuestros clientes necesitan. Hoy queremos decirles que Copecaja está en un proceso de transformación porque estas crisis, además de generar situaciones de dolor y situaciones de complejidad, también nos genera la urgente necesidad de reinventarnos como empresa. Hoy Copecaja es una empresa mucho más tecnológica, más virtual, más inteligencia artificial incorporada y caminamos y transitamos hacia una cooperativa cada vez más robusta, cada vez más fuerte, cada vez más al servicio de nuestros clientes. Durante esta época de crisis, Copecaja ha hecho todos los esfuerzos necesarios para poder brindar el apoyo y la solidaridad a nuestros asociados en tiempo de pandemia, readecuando deudas, bajando intereses y atendiendo a cada uno de ellos con el mayor esmero posible para dar el brazo solidario de Copecaja a todos. A nuestros inversionistas queremos indicarles que estamos trabajando fuertemente para que esta cooperativa en tiempos de COVID se renueve y sea una cooperativa que esté a la altura de los nuevos tiempos y a la altura de la nueva normalidad que es hoy mismo. No podemos pensar en una normalidad dentro de un año o después de que pase el COVID. El tiempo es hoy y hoy estamos trabajando arduamente para tener una cooperativa a la altura de los nuevos tiempos. Esta es Copecaja y agradecemos la confianza que ustedes han depositado en nuestra organización con tanto cariño y con tanto esmero. Muchas gracias a todos.
Bueno, justamente uno de los propósitos nuestros en esta noche es fortalecer ese valor llamado confianza que ha existido en ustedes como inversionistas con Copecaja. A continuación, les presento a don Johnny Saborío León, el gerente general de Copecaja, quien justamente va a presentar indicadores financieros que a ustedes los van a ayudar en esto de la confianza y a que sientan este respaldo financiero de Copecaja. Adelante, don Johnny. Muchísimas gracias, Lisette, por acompañarnos. Gracias a todos los inversionistas por acompañarnos en esta actividad, que deseáramos que fuera presencialmente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lamentablemente lo que está sucediendo a nivel mundial nos obliga a hacerlo virtual. Quería comentarles, antes de darle la palabra a Vidal, un poco cómo está Copecaja, qué es lo que hemos estado haciendo, para compartir un poco con ustedes y que sepan el actuar de la cooperativa en estos días. Primero que todo, comentarles que hemos tomado varias medidas con relación al tema del COVID para poder ayudar a nuestros asociados. Lo primero que hicimos fue el tema de los excedentes. En las cooperativas de ahorro y créditos, para los que no conocen, el tema de excedentes solo se hace mediante acuerdo de una asamblea. En este caso, desde febrero, mediante un mecanismo que utilizamos, pudimos hacer la devolución de hasta el 90% de los excedentes y con eso ayudar a muchísimos asociados. Ahora, recientemente, el día de ayer, el Consejo de Administración, a partir de una ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, nos permite hacer la devolución del 100%, es decir, a partir del próximo sábado, en horas de la mañana, ya nuestros asociados que retiraron, los que ya retiraron el 90%, se les va a dar el 10% que faltaba, y en este caso, los asociados que no han retirado sus excedentes, ya para el sábado van a estar depositados en sus cuentas bancarias que tienen registrados. De manera tal de que Copecaja sigue colaborando, y en estos momentos en los cuales pasamos por situaciones difíciles, en este momento estamos devolviendo los excedentes para que la gente tenga liquidez y pueda utilizarlo en sus consumos normales y familiares. El otro tema que hemos estado trabajando también es el tema de prórrogas. Hay muchos asociados que se han visto afectados, no necesariamente porque tal vez se quedaron sin trabajo, pero sí a nivel del ingreso familiar, sí se han visto afectados, y entonces nos llegaron a solicitar prórrogas. Desde esa perspectiva, comentarles que han llegado ya más de 2.000 solicitudes en temas de prórrogas, a los cuales hemos atendido, y de momento llevamos más de 20.600 millones de colones en créditos y en prórrogas para mejorar la liquidez de nuestros asociados, con el fin de que en estos días puedan, en este caso, tener la mayor cantidad de liquidez para poder atender sus necesidades. Esto es un esfuerzo importante que hizo la cooperativa para poder ayudar, y que, si es necesario ampliar, lo valoraremos en su momento, pero estamos en la mayor audiencia de poder colaborar. El otro tema que también hemos estado trabajando muy fuertemente es ayudando a la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos sabemos que en este momento la Caja, como institución emblemática en este país, está haciéndose cargo del tema de la pandemia y necesitan ayuda. De hecho, han estado solicitándonos diferentes instancias dentro de la Caja, instituciones, centros de servicio, la prestación de colaboración de parte de Copecaja, y hemos estado ayudando, y este es un video que demuestra parte de esa ayuda que hemos estado haciendo. Quiero agradecer en nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social a Copecaja por el apoyo que nos está brindando en la lucha contra el COVID-19. Nos han colaborado con 8 toldos que están ubicados en los principales hospitales del país, como el Hospital México, el Hospital San Vicente de Paúl, el Hospital de Alajuela, entre otros. La atención de esta pandemia, sin duda, es una lucha que damos todos como país, y el aporte de una empresa como Copecaja es fundamental. Gracias. De hecho, no son 8, ya llevamos aproximadamente 13 toldos que hemos donado a diferentes hospitales y centros de servicio a nivel del país. Hemos estado ayudando con temas de protección, alcohol en gel,
y una serie de implementos que nos han venido pidiendo y que con muchísimo gusto, en la medida de lo que podamos, Copecaja va a seguir ayudando, porque entendemos claramente que en este momento la Caja Costarricense lo necesita y nosotros somos parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. El otro tema en el cual nos sentimos muy orgullosos es en trabajar junto con el Gobierno de la República en lo que se llamó Con Vos Podemos, que básicamente fue la recaudación de dinero a partir de nuestras cuentas para poder ayudar a personas que no son asociadas nuestras, pero son los costarricenses que en este momento están sufriendo algún tipo de necesidad. A partir de ahí, 5 cooperativas nos pusimos a recaudar, e inclusive Copecaja dio un aporte extraordinario a lo que dio cada uno de nuestros asociados, y logramos recaudar entre todos 173 millones de colones, los cuales entregamos al Gobierno de la República por medio de la Comisión Nacional de Emergencia, y esto es una foto en el día que hicimos entrega del donativo. Ahí se encuentra la primera dama de la República, el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y parte del movimiento cooperativo, el cual colaboró perfectamente con esto, y que nos parece que es importante no solo atender a nuestros asociados, sino también en este caso atender a la población costarricense que en este momento la está pasando mal. El otro tema que analizamos a partir de la imposibilidad de poder reunirnos físicamente y hacer charlas era hacerlo virtualmente. Y en este sentido hicimos y hemos estado haciendo una ardua labor con el fin de regenerar una serie de actividades virtuales, los cuales la estamos haciendo los miércoles y los sábados, con el fin de apoyar a los asociados y poder en este caso llegar hasta ellos con charlas que van desde temas del manejo de estrés, inteligencia y bienestar, en este caso La Vida es Ahora, e inclusive estuvo con nosotros doña Pilar Cisneros, doña Glenda Umaña y una serie de invitados de lujo, los cuales nos estuvieron ayudando para poder en este caso llegar hasta sus casas, poder compartir con ustedes y darles palabras de aliento, palabras de esperanza y sobre todo motivarlos a que esta situación tarde o temprano va a pasar y que como equipo, como familia Copecaja, estamos en este momento más unidos que nunca. De hecho, nos ha ido tan bien y estamos tan orgullosos que este es producto de todas las actividades que hemos estado haciendo. Ya recibimos 2.600 nuevos fans, con un incremento de un 5% en los últimos 2 meses, y hemos tenido una aceptación de más de 800.000 personas, las cuales han estado con nosotros en estas actividades y las cuales nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de ese esfuerzo que como organización ha hecho que nos transformemos y que ya no podamos en este momento estar tal vez en un hotel o estar en alguna actividad físicamente, pero sí virtualmente acompañándolos, y la idea es seguir haciéndolo de la mejor manera posible. También conciertos en vivos, hicimos 7 conciertos en vivo para un review de 106.000 personas, lo cual nos tiene sumamente orgullosos. Un tema que nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar fue el tema de la actualización, de actualizarnos nosotros como personas en las herramientas tecnológicas. Y eso fue todo un reto, porque este tema de la pandemia llegó en un momento que nadie estaba preparado. Y muchos muy probablemente no estábamos conscientes o no estábamos atentos o no estábamos preparados para poder empezar a trabajar o relacionarnos de forma virtual. Y entonces desde esa perspectiva nos dimos cuenta que para poder llegar, como lo estamos haciendo en este momento, hasta sus casas, teníamos que en este caso capacitar y generar cultura. Y desde esa perspectiva el equipo comercial ha estado trabajando en diferentes foros, dando charlas para que la gente conozca lo que es la utilización de la herramienta como Zooms, la herramienta Teams y otras herramientas para poder conectarnos. De hecho, eso se ha venido logrando a través del tiempo y nos sentimos muy orgullosos de en este momento poder estar en sus casas, ustedes posiblemente preparándose inclusive hasta para el partido, pero estando en sus casas y nosotros poder llegar hacia ustedes para poder en este caso comunicarnos y brindarles toda la capacitación y todo el conocimiento y toda la cultura que vamos haciendo. Entonces, desde esa perspectiva nos sentimos también
muy, pero muy orgullosos. El otro tema fue cómo atendíamos el asunto a nivel interno. Y de hecho, comentarles que en este momento el 85% del personal se encuentra en teletrabajo, gracias a Dios, a la tecnología, a todo un trabajo fuerte y estresante que hemos hecho a nivel de transformación digital, ha logrado que en este caso tengamos la capacidad para poder en este caso tener a nuestros colaboradores en su casa trabajando y ofreciendo el servicio de manera digital sin necesidad de que vengan aquí y generemos más riesgos. Eso ha sido un trabajo arduo, pero gracias a Dios en este momento hemos podido proteger a nuestros colaboradores y más bien los invitamos a ustedes a que en la medida de lo posible no vengan a nuestras oficinas porque no queremos que ustedes sufran algún tipo de riesgo por la situación país y también en este caso proteger a nuestros colaboradores. Otra buena noticia que les tengo es que Copecaja hizo una inversión importante en la compra de mascarillas. Estamos comprando 56,000 mascarillas y parte de nuestro compromiso como organización es no solamente ser una organización de ahorro y crédito o de crédito y de ahorro, sino también generar en este caso salud para los asociados y desde la perspectiva Copecaja como un todo hizo el esfuerzo para poder hacer eso. El otro tema que queríamos comentarles y que a muchos les interesa es cómo está la Copecaja desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación que está sucediendo en este momento es una situación país, es una situación complicada, que muchas empresas han tenido que cerrar, que muchas empresas han tenido problemas financieros y me imagino que más de uno se pregunta, bueno, ¿cómo está Copecaja en este momento? ¿Por qué? Porque ahí tengo mis ahorros, ahí tengo mis inversiones. Comentarles y con mucho grado decirles que gracias a Dios, una de las bendiciones que tiene Copecaja básicamente es la debida planificación y en eso, gracias a Dios, esa planificación se ha transformado en buenos números. De hecho, en este momento podemos comentarles que a nivel del sistema financiero y haciendo un comparativo de Copecaja con todo el promedio de bancos, todo el promedio de cooperativas y todo el promedio de bancos de Estado, nuestra rentabilidad nominal sobre patrimonio promedio anda en un 9.38. Es decir, tenemos mejor inclusive rentabilidad que el año pasado. Y eso gracias a ese esfuerzo, donde mucho de lo que hemos tratado de trabajar es en cuidar los gastos, porque es un momento en el cual tanto la liquidez como los gastos tenemos que cuidarlos mucho. Y eso se ha transformado en este excelente indicador. El otro tiene que ver con la morosidad mayor a 90 días entre cartera directa, que en este momento Copecaja, comparado con los promedios de mercado de estos sectores que les comentaba, anda en 1.41, la más baja comparados con eso, y eso es gracias al esfuerzo que hicimos y gracias a que muy proactivamente empezamos a buscar a los asociados que podrían entrar en algún riesgo de morosidad y nos llamamos, los contactamos y tratamos de mejorarle las condiciones para que no cayeran en morosidad y esto es producto de esta labor que estamos haciendo. El otro tiene que ver con la utilidad operacional bruta entre gastos administrativos. ¿Qué significa este indicador? Básicamente lo que significa es que por cada colón que Copecaja hace de gasto, nosotros estamos generando actualmente 2,04 de utilidad operacional bruta. Eso significa que somos una organización muy eficiente y que nuestra estructura de costos nos permite, ante estas situaciones que están pasando a nivel país, poder tener en este caso muy buenos indicadores y una excelente rentabilidad. El otro indicador tiene que ver con el compromiso patrimonial, que básicamente este indicador lo que indica o lo que manifiesta o se traduce en que es la cantidad de reservas que la cooperativa tiene para hacerle frente a los riesgos que se pueden presentar en nuestra cartera de crédito, que es nuestro principal activo, y en este caso el indicador entre más negativo mejor. Esto significa que en este caso nosotros de momento tenemos un indicador de un 11,41%, lo cual es un excelente indicador y lo que demuestra es que tenemos suficientes reservas para hacerle frente a posibles riesgos que se presenten en el futuro en nuestra cartera de crédito. Y ya el último indicador que queremos mostrarle
es el indicador de SUGEP que se llama suficiencia patrimonial, que básicamente ese indicador lo que se traduce es en cómo está su patrimonio con relación a los riesgos que se puede presentar en su cartera de crédito. En este momento andamos en un 20,68, lo cual según la normativa de SUGEP deberíamos estar un 10, es decir, tenemos el doble de lo que permite la norma, lo cual eso te asegura a vos como inversionista y a nosotros de que en este momento la cooperativa está muy bien posicionada a nivel patrimonial para hacerle frente a estas situaciones que se están presentando en este momento. Y el último gran noticia que tenemos es informarles que la calificadora de riesgos, CR Riesgos, la que viene año con año calificándonos, nos volvió a mantener en calificación AA. Esto es un gran reto, mantenernos en calificación AA, porque a pesar de la situación que está pasando a nivel mundial, el que Copecaja tenga estos excelentes indicadores que les acabamos de demostrar es una manera de darnos esa nota de comportamiento de cómo está nuestra calificación de riesgo. Y eso la verdad es que nos hace sentir muy contentos, muy orgullosos a todo el equipo de Copecaja, porque sabemos que todas las labores que venimos haciendo paso a paso se están convirtiendo y estas notas son lo que reflejan el arduo trabajo de todo el equipo Copecaja. Y cuando hablo del equipo Copecaja estoy hablando del Consejo de Administración, que son los tomadores de decisiones, Comité de Vigilancia, Comité de Educación, Comité de Nominaciones y toda la administración y los 170 colaboradores que trabajamos para tratar de generar una experiencia excepcional en cada una de nuestras relaciones y lógicamente en las relaciones que hacemos con ustedes como inversionistas. Conclusiones. El tema del virus y el tema país y el tema mundial, creo que nadie estaba preparado para eso. Creo que nadie pensó que esta situación que se iba a presentar, iba a tener un impacto tan importante en la vida de cada uno de nosotros y que obligatoriamente nos ha obligado a transformarnos. Posiblemente dicen algunos que estábamos en zonas de confort y que esto era bueno. Yo trato siempre de ver estas cosas como una oportunidad para algo, y creemos que esta situación nos ayudó a que nos reinventáramos como organización, empezáramos a sacar lo mejor de nosotros para poder en este caso seguir cubriendo a la organización y seguir demostrando que Copecaja está para grandes cosas. Estamos ante situaciones complicadas, Copecaja ha estado ayudando a los asociados, a las instituciones con las cuales trabajamos y demostrando que sí se puede y que juntos podemos hacer muchísimas cosas. Desde esa perspectiva nos sentimos muy orgullosos y queríamos sacar este ratito para poder decirles, señores, estén tranquilos, Copecaja está muy bien y seguimos haciendo todo el esfuerzo día con día y casi que 24 horas al día para poder lograr que esta organización siga siendo tan exitosa como lo ha sido, y eso gracias al esfuerzo de todo el equipo de Copecaja. Sin más preámbulos, los quiero dejar con doña Lisette y agradecerles el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Johnny. Al ser las 7:25, le agradecemos a las casi 150 personas que están conectadas con nosotros, con este evento que lo hemos hecho este año de forma virtual por el tema COVID-19. Y como todo tiene también sus ventajas, le agradecemos a usted por el esfuerzo de estar conectado con nosotros. Le recuerdo que al final de este evento, que más o menos podría ser como 8:30 de la noche, vamos a hacer una serie de rifas entre todos los que sigan con nosotros. Si ustedes tienen consultas, también me interesa muchísimo que se vayan a la opción preguntas y respuestas que está al final de su pantalla para que planteen sus inquietudes con lo que ya escucharon o bien con la charla que sigue a continuación, que es muy interesante porque nos ubica en el aquí y en el ahora. Les quiero presentar al máster Vidal Villalobos Rojas, experto en finanzas y conferencista internacional, economista, profesor universitario, asesor y consultor. Con don Vidal vamos a escuchar retos de la nueva normalidad económica en Costa Rica para ustedes, los inversionistas. Adelante, don Vidal.
Muy buenas noches, Lisette. Muchísimas gracias a Copecaja, a todo su maravilloso equipo, por la invitación a compartir con ustedes algunas de las principales reflexiones que tenemos con la economía internacional, pero particularmente con la economía local. Hemos llamado a esta actividad Retos de la Nueva Normalidad Económica en Costa Rica. Ustedes recibieron esta invitación hace algunos días atrás y para hoy, miércoles 24 de junio, estamos gustosos de tenerlos con nosotros. Así que, una noche futbolera, podríamos decir, Liz, a lo que vinimos. Quiero contarles que la información que vamos a compartir con ustedes proviene de distintas fuentes: Banco Mundial, CNBC, Banco Central, Ministerio de Hacienda, INEC y Procomer, entre otros. Empiezo contándoles básicamente la última revisión de cifras que el Banco Mundial ha dado para el mundo y es la más reciente comparada con enero. En enero todavía los embates del COVID-19 no se habían hecho sentir. Sin embargo, ahora ya sí tenemos datos mucho más certeros, sobre todo del confinamiento, de las cuarentenas, del encierro de la economía, y eso evidentemente nos está afectando en el desarrollo de la economía. Fíjense ustedes que básicamente para todo el mundo y particularmente para mercados importantes como el nuestro y el de los Estados Unidos, que sigue siendo nuestro principal socio comercial, las cifras sistemáticamente fueron revisadas a la baja. ¿Y esto por qué? Porque, como decía don Johnny, como decía don José hace un momento, era toda una nebulosa, era un velo realmente saber con exactitud cuál podría ser el impacto de un evento que nadie esperaba. Es más, de hecho, les indico, les advierto, porque yo también estoy haciendo lo mismo que los colegas analistas y economistas. Es muy difícil en este momento conseguir información de calidad y por lo tanto también es muy atrevido hacer muy puntuales previsiones hacia el futuro, pero conforme nos va llegando información se van mejorando los datos. En el caso particular del Banco Mundial, como les decía, recientemente hace un ajuste a la baja básicamente de todas las zonas, pero dejemos un poquito de lado el tema de Costa Rica porque ahora yo se los tengo que mencionar, y es que el COVID realmente ha sido una sorpresa para todos. Déjenme contarles una analogía que he estado construyendo en mis charlas y en mis paneles. El COVID es un río al que todos nos tuvimos que enfrentar a cruzar, pero no sabíamos que se venía ese río, particularmente a finales del 2019. Empezamos a cruzar el río, unos con mejores condiciones que otras. Unos países llegaron antes, otros países llegaron después. Lamentablemente, el tema del COVID representó un riesgo muy importante para la economía. Y esto es, haciendo la analogía con el río, básicamente lo siguiente. En el caso particular, por ejemplo, de China, fue el primero de los países que llegó a la orilla del río. Luego siguió Europa, el resto de Asia, Estados Unidos y más atrás Latinoamérica. Por eso es que el efecto de Latinoamérica se está sintiendo en este momento. En el caso de China, pudo llegar con mejores o peores condiciones que otros países. Y los países tenían que tomar la decisión con esas condiciones en particular de por qué tramo cruzar el río. Algunos decidieron cruzarlo por un tramo muy corto, pero muy violento el caudal. Y eso significaba que personas y empresas se podían quedar a mitad del río. Algunos otros países, y me parece que Costa Rica ha sido uno de ellos, decidimos cruzarlo por un playón, por una especie de playa un poco más alejada, una orilla de la otra, con menor profundidad, pero que siempre vamos a tener, lamentablemente, efectos en vidas y en empresas. Ya sabemos que en materia de salud, aquellas personas que tenían una precondición probablemente comprometan el éxito para llegar al otro lado del río. En el caso de las empresas es exactamente lo mismo. ¿Y qué nos hemos encontrado con empresas, con familias y con gobiernos? ¿Cuáles son los que tenían una precondición de salud financiera y económica debilitada? Aquellos, por ejemplo, que estaban muy apalancados, con un endeudamiento muy grande. Aquellas empresas que regularmente no utilizan herramientas financieras y administrativas como el flujo de caja, como el punto de equilibrio. Aquellas empresas que dependían de uno o dos proveedores. Aquellas empresas que también le vendían a uno o dos clientes.
Todas esas debilidades hacen que se comprometa la llegada de las personas y de las empresas al otro lado del río. Las sociedades hemos inventado algunas balsas para poder hacer pasar a la gente en materia de salud, como por ejemplo todo el sistema sanitario de Costa Rica y las unidades de cuidados intensivos. En materia de empresas, prórrogas en impuestos, por ejemplo, reducciones en tarifas de electricidad o municipales, con la finalidad de darle oxígeno a las empresas y que puedan llegar al otro lado del río. Pero no es suficiente, no hay un bote para tanta gente. Entonces, evidentemente tendremos pérdidas tanto de vidas humanas como de empresas que no estaban lo suficientemente preparadas para llegar al otro lado del río. Lo cierto del caso es que si hubiésemos tenido nosotros la posibilidad de un tratamiento, hubiésemos tenido un bote muy fuerte para pasar al otro lado. El tratamiento es precisamente ese bote, pero todavía no lo tenemos. Mejor aún, ¿por qué no hubiéramos cruzado un puente? Porque tampoco existe. El puente sería la vacuna. No la tenemos todavía aún y ha sido todo un reto entonces para todas las sociedades, las personas y las empresas enfrentarse al COVID. Siguiendo con la presentación, voy a ir entonces ahora a algunos datos interesantes que han de alguna manera eclipsado o condicionado el comportamiento de los mercados internacionales y de los mercados bursátiles y financieros en particular. Déjenme contarles que hace algunos días escuché a personeros de la Organización Mundial de la Salud indicando que naturalmente hay una transmisión asintomática del virus. Eso quiere decir, como ustedes bien lo saben, son personas que no manifiestan síntomas, pero que sí lo tienen. Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, que las personas están desarrollando los anticuerpos y que hay una cantidad mucho mayor de contagiados de los que los registros oficiales a nivel mundial llevan. Eso le da una ventaja, le da una flexibilidad a la posibilidad de que podamos flexibilizar la situación entonces del confinamiento. Y esto ha dado pie a que las bolsas, particularmente en los Estados Unidos, manifiesten particularmente una ventaja muy especial. Aquí lo que les tengo graficados es el comportamiento del S&P 500. Fíjense ustedes que al inicio del año el optimismo era tal en los mercados que el S&P 500 llegó a tocar un pico histórico de 3.400 puntos. Empezaron los confinamientos, particularmente en Europa y en los Estados Unidos, y en muy pocos días tuvimos una caída del 34%. El rebote se dio justamente el 23 de marzo. ¿A qué se debió ese primer rebote? Bueno, a que los bancos centrales del mundo y a que las autoridades fiscales, sean tesorerías o ministerios de Hacienda, empezaron a inyectar ingentes cantidades de recursos para ayudarle en primera instancia al tema de la pandemia. Particularmente la mayoría de los países y Costa Rica han puesto como meta primordial salvaguardar la salud y la vida de las personas. Ahora estamos teniendo un segundo efecto, el efecto económico. Y probablemente empezaremos a ver ahora los bancos centrales, las autoridades fiscales alineadas en tratar de ayudar en el salvamento de las empresas. Probablemente ustedes han escuchado que se esperaba una caída muy vertiginosa y también una recuperación muy vertiginosa, o sea, la famosa recuperación en V. No se ha dado del todo, no se ha dado del todo porque empezaron a aparecer nuevos retos como una segunda ola de contagios o como el incremento de contagios una vez que la economía se empezó a flexibilizar. Y esto ha hecho que, voy a decirlo de esta manera, la patita que forma la otra V se haya extendido. Sin embargo, ¿qué es lo importante que podemos decir a este momento? A este momento tenemos cerca de 3.000 puntos, estamos a 400 puntos, que es más o menos un 12% para alcanzar el punto máximo previo que se había alcanzado. O en otras palabras, ya se ha recuperado casi un 20% de la caída total. Las bolsas regularmente y los mercados financieros regularmente se anteceden a lo que va a ocurrir en la economía. Vean ustedes cómo el S&P 500 se cayó de manera dramática y los efectos en la economía se están viendo ahorita. El S&P empezó a crecer desde abril
de este año y esperamos que eso sea un aliciente para lo que se viene de la economía. Quiero contarles adicionalmente también que uno de los temas interesantes a nivel internacional es revisar el precio del West Texas Intermediate, que es la referencia de petróleo que utilizamos en esta parte del mundo. Vean ustedes cómo veníamos por encima de $50 el barril de petróleo y empezó justamente una caída conforme China empezó a cerrar su economía. En ese momento, el mundo consumía 100 millones de barriles de petróleo y ahorita les voy a contar en el piso que fue en abril hasta dónde llegamos. Además de esto, además de la reducción en la demanda conforme las economías se fueron cerrando, teníamos un tema. Hace algunos años atrás, la OPEP había logrado un pacto para reducir la producción y ese pacto finalizaba en marzo. Justamente en medio de la Semana Santa estaban las negociaciones y no alcanzaron un acuerdo claro. Por eso existía un exceso de oferta de petróleo, pero también una caída en la demanda del petróleo, lo que hizo por lo tanto que los excedentes en el almacenamiento fueran realmente dramáticos. Fue precisamente en abril donde se dio un episodio inaudito, inusual. El precio del petróleo llegó a menos $36 el barril de petróleo. ¿Cómo es eso? Sí, el petróleo lo estaban regalando y le estaban dando dinero a quien lo comprara para que buscara dónde almacenarlo, porque ya no había dónde almacenarlo. Esto suena a una locura, pero es así. Ahora, ¿por qué se dio eso? En el mercado petrolero hay muchos intermediarios que no necesitan el producto final, no van a refinar el petróleo, no lo van a convertir en combustible, en gasolinas. Lo hacen para especular, para tratar de vender esos contratos más caros unos días después. Bueno, eso no se dio por la caída previa. Entonces, a esas personas les surgía deshacerse de esos contratos porque de lo contrario, al día siguiente, en la puerta de su oficina o en la puerta de la casa, les iban a dejar unos barriles de petróleo que no les servirían de nada. Bueno, en ese momento se recupera el mercado porque se vencen esos contratos, arrancan contratos nuevos y empezamos lo que se llamó la etapa de flexibilización, primero en China, luego en Europa, los Estados Unidos y el resto de economías. Empezó a crecer la demanda. En nuestro país esto también se ha dado. Eso quiere decir que abril fue el piso, por lo menos en el comportamiento de oferta y demanda del mercado petrolero mundial. ¿Y a cuánto llegamos? Llegamos a demandar 70 millones de barriles de petróleo. O sea, teníamos un excedente de 30 y el acuerdo de recorte de producción de la OPEP era de solamente 9.7 millones. Eso quiere decir entonces que para la recuperación del precio a niveles previos a la crisis de $50 falta rato. Faltan dos cosas: que la economía termine de recuperarse y la demanda empuje, pero que también haya un recorte decidido de petróleo por parte de la OPEP. Ya Arabia Saudita, Dubái, Emiratos Árabes anunciaron que el pacto que finaliza en julio, ellos podrían no seguirlo, razón por la cual, les cuento, tendremos volatilidad en el mercado petrolero. Para Costa Rica esto es muy importante. Lo veremos cuando les hable acerca de las importaciones. Solo para dejarlo como un abrebocas, los dos principales productos de importación que nuestro país tiene son las gasolinas y los diésel. Del año pasado, prácticamente un 16% de las importaciones corresponden a esos dos instrumentos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho, porque entonces significa que necesitamos sacar menos dólares para pagar la factura petrolera. Y podría ser entonces que tengamos ahí una compensación con la situación que estamos teniendo en el mercado petrolero. ¿Qué va a pasar también en los próximos días? Bueno, para quienes no lo conocen, aquí les presento, pero joven, al presidente Trump. Sí, diría Mercedes Sosa, pasa, todo pasa. Bueno, pasemos la hoja, ahí está. El presidente Trump va a elecciones en noviembre. Realmente el COVID prácticamente que le estaba quitando la reelección que la tenía en la bolsa. ¿Por qué? Porque el desempleo en los Estados Unidos estaba por debajo del 3.4%. Desde la crisis se habían creado más de 20 millones de empleos y solamente en 2 meses se destruyeron 30 millones de empleos en los Estados Unidos.
El desempleo supera el 15%, aunque la buena noticia es que estábamos esperando para el último mes un 19%. Esto se debe justamente a que Estados Unidos ha flexibilizado la apertura de la economía, pero a un costo muy grande. Por ejemplo, les cuento que el día de hoy en la mañana escuché el dato de que en Miami hoy se registraron 5.500 casos nuevos de COVID. Nosotros en el país estamos alarmados con 147, claro, es mucho para lo que el país quiere, pero vean ustedes comparativamente cómo se dan estas situaciones. Bueno, estaríamos esperando una política económica muy agresiva del presidente Trump en cuanto a repunte de la economía mientras la parte sanitaria se lo permita, con la finalidad de recuperar el terreno perdido y ver si puede ser reelecto de nueva cuenta. Por eso es muy probable que a partir de ahora, junto con los titulares del COVID, volvamos de nueva cuenta a ver que la guerra comercial con China vuelve a titulares de prensa. ¿Por qué? Porque este fue el mecanismo, esa fue la fórmula que le llevó a ser presidente y probablemente recurra a su base electoral de nueva cuenta con la finalidad de recuperar votos perdidos. Pero bueno, eso será hasta noviembre y tendremos que esperar a ver qué pasa. Ahora vamos a entrar a ver datos de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, me gustaría contarles, me gustaría decirles que tenemos una serie de dualidades. Estábamos esperando un embate muy importante. Se ha dado en algunas cifras, pero quiero contarles que sorprendentemente hay otras cifras que más bien han salido mucho mejor que lo que nosotros esperábamos. Y ya eso se está viendo en los mercados internacionales. Veamos a ver. En primera instancia, les estoy compartiendo en este momento el dato del pronóstico del Banco Central sobre la caída de la economía para este año, 3.6, perdón, y un repunte probablemente del 2.3 para el próximo año. Hay que ir a buscar al 2008, el anterior suceso de recesión de nuestro país, que no fue tanto, porque antes de eso teníamos superávit. Eso fue en el periodo del doctor Pacheco. Ese superávit se le entregó al doctor Arias y el doctor Arias sacó el programa, muchos de ustedes lo recordarán, el programa de escudo, que significó gasto público, por supuesto, pero evitó una caída importante. Antes de eso, el recuento nos lleva, o la historia nos lleva a la crisis de los 80 y antes de eso a una crisis de los 50. Adelanto que las calificadoras de riesgo mencionan como un punto interesante, cuando uno lee todo el documento completo, que Costa Rica tiene pocos eventos de recesión en los últimos años. Uruguay ya está en recesión y este es el tercer evento de recesión en los últimos 5 años particularmente. Quiero contarles que ya hay algunos ajustes de algunos organismos internacionales a este crecimiento proyectado por parte del Banco Central. Claro, ya don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, nos ha dicho que cuando se hicieron estos pronósticos había un velo. No estaba tan claro cuál iba a ser el impacto que tendríamos. Hoy hemos avanzado, hoy tenemos alguna información adicional. Y entonces quiero contarles, por ejemplo, que aquel instrumento que vimos al principio del Banco Mundial establece que Costa Rica se puede caer un 3.3. Oiga, ya aquí es un paso adelante. Pero debo decirles también que el BCIE recientemente estableció una serie de modelos econométricos en donde si el encierro hubiese sido dramático y total durante 4 meses, Costa Rica prometía caerse un 5%. Ya sabemos que el país no se ha encerrado totalmente. Entonces nos queda el modelo más posible que el BCIE establece. Y ellos están estableciendo que nuestro país podría caerse un 3%. Siempre la caída es importante, pero no tan dolorosa como la que previamente teníamos. Esto por cuanto, insisto, los datos de inicio del año teníamos un velo, no sabíamos exactamente cuál iba a ser el impacto. Para el próximo mes de julio, atentos todos, el Banco Central va a publicar la revisión de su programa macroeconómico y me parece que es muy posible que haya ajustes en cuanto a algunos de los números en su previsión, toda vez de que ya cuenta con algunos datos adicionales. Seguimos entonces adelante con nuestra presentación y les quiero contar ahora el tema de las exportaciones que ya van a ver en pantalla.
Vean ustedes cómo las exportaciones costarricenses venían creciendo de manera importante. Estas son exportaciones FOB expresadas en miles de millones de dólares, más de 13.000 millones de dólares el año pasado. Estos datos que tenemos graficados a lo que llevamos del 2020 son a mayo. Eso significa que todavía nos falta junio y nos falta todo el resto del año. De manera previsoria, me parece que sí vamos a tener un efecto en materia de exportaciones, pero particularmente el impacto lo tuvimos en abril y en mayo. La economía empezó ya a abrirse en este mes, en mes de junio. ¿Okay? Habrá que ver cómo cierra el año, pero probablemente terminemos cercano al dato del año pasado en materia de exportaciones o ligeramente por él, a menos de que la parte sanitaria, como vamos a ver ahora, nos haga una sorpresa y nos lleve las exportaciones mucho más allá de lo que nosotros estábamos esperando. Hay productos como por ejemplo piña y banano que se vieron muy afectados por el cierre de fronteras y por supuesto por el confinamiento de los meses más importantes que fueron marzo y abril. Ahora bien, veamos el dato de las exportaciones, pero desagregadas. Hasta hace algún tiempo, nuestros trapitos de dominguear eran los productos agrícolas. Banano, piña, sandía, melón, todo eso estaba en el primer lugar de los productos de exportación. Vean ustedes que a mayo el dato brinca y resulta ser que los productos agrícolas están por aquí, pero tenemos una gran cantidad de productos industrializados, manufacturados, sobre todo en zonas francas, que han dado un salto importante. Incluso en el mes previo, en el mes de abril, el primer lugar, ¿saben quién lo tenía? Productos médicos de zonas francas. ¿Cuáles productos? Catéteres, jeringas, todo aquello que se está necesitando en la crisis sanitaria. De nueva cuenta me vuelvo a plegar a lo que han dicho las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo indicaron que Costa Rica puede tener una plataforma de recuperación realmente muy importante en la medida en que utilice precisamente esa plataforma sanitaria que tiene. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, escuché recientemente que la empresa británica AstraZeneca es una de las empresas que va más adelante en el desarrollo de la vacuna. ¿Y saben dónde tiene oficinas Astra? Precisamente aquí en el país. Hablábamos con personeros de la industria hace algunos días y posiblemente si AstraZeneca logra la vacuna, Costa Rica por su ubicación geográfica, vean lo cercano que estamos de Estados Unidos y de otros focos de infección importante del COVID como México y Brasil, eso le daría una oportunidad a Costa Rica y probablemente podríamos salir hacia adelante en materia de exportaciones. Veamos a ver el otro lado de la moneda, cómo han estado las importaciones. Evidentemente, si la economía costarricense estaba cerrada, si ya estábamos mostrando una desaceleración en el comportamiento de la economía, íbamos a necesitar comprar menos cosas afuera. Por ejemplo, la demanda de vehículos se ha caído de manera importante y por lo tanto la importación también. Esto nos ha afectado en materia de tributos en sede aduanera. Estamos recogiendo menos tributos ahí por esta reducción en las importaciones. Pero ¿saben qué también ha ayudado muchísimo a la reducción de las importaciones? La rebaja del precio de las gasolinas que acabamos de ver. Si ellos son los dos principales productos de importación, vean ustedes que el año pasado estábamos casi en 17.000 millones de dólares en importaciones. 2.400 millones de dólares correspondían a diésel y a gasolina. Eso es un 16%, que se ha caído el precio. Se cayó de $50 el año pasado, incluso este año estuvo a $20 en el mejor de los promedios o negativo como lo vimos. Eso significa entonces que las importaciones también recortaron. ¿Esto de qué nos sirve en el tema financiero? Que ya nos vamos acercando a los temas de la cooperativa. Bueno, en que particularmente, aunque el turismo esté cerrado en el país, aunque el turismo generalmente nos reporta 4.000 millones de divisas anuales, enero y febrero quedaron salvados, porque fueron meses muy importantes en turismo. Enero un 5% más de turismo que enero del año pasado, y febrero un 10% más que febrero del 2019. Marzo prometía pulverizar datos en turismo, pero empezó el confinamiento en el país. Recuerden que nuestro primer caso de COVID fue el 6 de marzo.
y a partir de la segunda quincena de marzo empezó el encierro nacional, que se profundizó en abril, se mantuvo en mayo y ya este mes empezamos con alguna flexibilización. Vean que del informe del Banco Central extraje lo siguiente para que tengamos esos datos. La factura petrolera, dice el Banco Central, tuvo una contracción de casi el 78%, no solamente por la disminución en la cantidad, sino porque vean la impresionante caída en el precio promedio del cóctel de los hidrocarburos, casi un 60%. Además les decía, la importación de vehículos que empezó a mostrar una recuperación a finales del año pasado, en estos meses de 2020 prácticamente se ha detenido. Y es que si la gente no está comprando vehículos, esto se ve reflejado no solamente en temas de importación de vehículos, sino que se pasa a impuestos y se pasa a créditos, porque la gente fundamentalmente financia los vehículos a través de créditos. Ahora vamos a ver el otro tema que nos puede interesar, que es el de las tasas de interés. Para mí esto es realmente fundamental podérselo explicar a ustedes en la medida en que la tasa de interés es el cordón umbilical de la cooperativa con el mercado y con ustedes. Si ustedes son ahorrantes van a buscar la mejor tasa de interés, pero por otro lado si vienen a buscar un crédito también van a buscar una tasa de interés competitiva. La tasa de interés es el precio de usar dinero en el mercado. Y entonces tenemos que echarle una revisada a cuál ha sido el comportamiento de las tasas de interés y sobre todo tirar algunas líneas, algunas previsiones, eso sí, con los considerandos que dice hace algún momento atrás, que en estos momentos la nebulosa todavía se mantiene en el mercado y es muy atrevido hacer algunas previsiones. Pero para ustedes, como siempre, intentaremos hacerlo hacia el final de esta charla. Vamos primero a revisar ¿qué es lo que ha estado haciendo el Banco Central con la finalidad de apuntalar la economía? Vean, ha intentado inyectar una gran cantidad de recursos en la economía con la finalidad de que los créditos estén disponibles en buenas condiciones y a tasas de interés muy competitivas. Por eso, entre otras cosas, ha bajado la tasa de política monetaria, pero esto lo ha hecho desde el año pasado. Además, uno de los detalles que hizo el Banco Central fue rebajar el encaje mínimo legal. El encaje mínimo legal es un ahorro, por decirlo de alguna manera, una reserva que tienen que dejar los bancos comerciales en poder del Banco Central, no reciben rentabilidad por eso. Esas son las cosas por las cuales uno necesita revisarlas para explicar por qué hay diferencias entre las tasas que me pagan entre los ahorros, que son las tasas pasivas, y las tasas que me cobran en los créditos, que son las tasas activas. Una de las diferencias que se da es precisamente por ese encaje. ¿Por qué? Porque un banco, un intermediario financiero, recibe 100 colones en ahorro y solo puede prestar en este momento 88. Quiere decir que hay 12 colones que se mandan a guardar y no producen. Entonces necesariamente a lo que yo puedo prestar, o sea, esos 88, naturalmente tengo que cobrarle una tasa mucho más alta. La tasa, la diferencia, el spread entre la activa y la pasiva se define por otras cosas más, como por ejemplo el riesgo de mercados o por los costos de intermediación, que ya el Banco Central el año pasado había advertido en uno de los informes que estaba relativamente alto y que teníamos que hacer algo para reducir los costos de intermediación. Bueno, el tema es que no es solamente ofrecer colones en el mercado, que haya disponibilidad de dólares también, sino que haya apetito por tomar un crédito, una familia para su casa, para su carro, para sus vacaciones, o un empresario para echar a andar sus proyectos. Mientras exista la nebulosa del COVID, existirá incertidumbre, y mientras exista la incertidumbre, se lesiona el lubricante más importante que tenemos en los mercados financieros y económicos, la confianza. Mientras no la recuperemos, no vamos a tener entonces una demanda adicional de crédito que empuje la economía. En otras palabras, no hemos tenido tanto éxito en política monetaria para poder impulsar esto. El presidente del Banco Central ha indicado incluso que se encuentran estudiando a nivel de junta directiva
la posibilidad de que le hagan inyecciones directas a los bancos para que estos no tengan que ir a buscar la captación y pelearla en el mercado, sino que van a recibir fondos muy favorables del Banco Central con la finalidad de que puedan prestar también de manera favorable y que eso sea un aliciente para los intermediarios financieros, pero sobre todo para los demandantes de crédito. Sin embargo, insisto, necesitamos un elemento importante, confianza, y tiene que venir por una recuperación en el tema fiscal, pero también tiene que haber un espacio, una ventana que nos dé el COVID. Vamos a ir a otra filmina para presentarles ahora el tema de la tasa básica. La tasa básica pasiva es la de captación de los bancos comerciales del Estado, los privados, las cooperativas y las mutuales. Resulta ser que, siguiendo la tendencia de la reducción de la tasa de política monetaria, la tasa básica pasiva también se ha reducido. Mala noticia para quienes ahorran, porque entonces tienen tasas reducidas. Una buena noticia para quienes piden préstamo, pero como les decía hace un momento, no existe todavía esa confianza para hacerlo. Vamos rápidamente también a ver el tema del tipo de cambio. Vean que, exceptuando algunos eventos muy particulares en marzo, en donde hubo mucho temor y la gente empezó a ahorrar mucho en dólares, se incrementó el tipo de cambio, lo que podemos decir es que en el mediano plazo, viendo la ventana de acción de lo que llevamos en el 2020, básicamente lo que tenemos es un corredor, casi que una banda en el tipo de cambio de compra y de venta e incluso también en el mayorista, en el Monex. Podríamos haber intuido al principio del año que con la falta de turistas faltarían dólares y que por lo tanto el dólar se pondría caro. Sí, esa es la lógica. Pero no ha sido así. ¿Y por qué no ha sido así? Bueno, les pongo la primera pieza en el rompecabezas de este enigma. Acabamos de ver hace unos minutos atrás que las importaciones del país se redujeron, razón por la cual necesitamos sacar menos dólares. Las exportaciones se la están jugando bastante bien, sobre todo las electromecánicas, como vimos en mayo, o las médicas, como vimos en abril, recuperando terreno ahí. Eso significa entonces que debemos tener un acervo de dólares que de alguna manera se está compensando, tal vez no del todo ahorita, pero sí está ayudando a que haya una compensación en este tema. Lo que sí es cierto, vean ustedes en esta gráfica, que es el crédito al sector privado, es que ese crédito no se ha debilitado producto del COVID. Viene debilitado desde el 2016, desde el momento mismo en el que empezó este país con los problemas fiscales. ¿Y cuál fue el efecto del problema fiscal en la economía? Ya se los he contado, entonces se los resumo. Incertidumbre, o sea, golpeamos la confianza y por lo tanto consumidores y empresarios redujeron mucho su exposición al crédito. Además de que ya sabíamos antes del COVID que éramos una economía muy apalancada, las familias con mucha deuda y las empresas también con bastante deuda. Y bien, ¿qué les puedo contar entonces de ese acervo de dólares que tenemos en la economía? Se llaman reservas netas diarias, están en poder del Banco Central. Aquí se incluyen en esta gráfica en particular las de los intermediarios financieros y las del propio Banco Central. Voy a contarles que en medio de la crisis fiscal del 2017 y 2018, el Banco Central, como una medida precautiva, pidió un crédito al Fondo Latinoamericano de Reservas por $1.000 millones. Lo trajo al país porque no sabíamos cómo nos iba a ir con la aventura del proyecto 20.588, que terminó en diciembre del 2018 convertido en el 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Bueno, nos trajimos eso por aquello, pero resulta ser que arrancamos el año con $9.000 millones en reservas, casi un 14% del PIB proyectado, un PIB que andaba entre 63 y 64 mil millones de dólares. Esto es bastante. Entonces el Banco Central, para evitar una apreciación del tipo de cambio, mandó a pagar ese saldo y por eso se caen las reservas monetarias internacionales. ¿Pero por qué se hizo ese pago? Porque una apreciación afectaría al sector turismo. Ojo que estamos al inicio del año, todavía el COVID no se había arrimado. Y el sector turismo estaba muy dinámico en la economía, pero también el sector exportador, como afortunadamente aún sigue estando con mucho fuelle.
Bueno, una apreciación afectaría a esos dos sectores que eran los que le estaban dando el impulso a la economía, porque los otros sectores internos, manufacturas, agricultura, servicios locales, pero también comercio y construcción, se venían cayendo desde la crisis fiscal. Entonces pareció muy razonable mandar a pagar eso, quitar presión en el tipo de cambio, y luego las reservas monetarias han ido reduciéndose. ¿Pero por qué se han ido reduciendo? ¿Será que la gente se está llevando el dinero? ¿Hay una fuga de capitales en el país? A mí no me parece. Y no me parece porque cuando revisamos quiénes son los que están utilizando esos dineros, resulta ser que es el propio gobierno de la República. Y me explico. Recordarán ustedes que el año pasado el gobierno de la República hizo una colocación en mercados internacionales de los llamados eurobonos. 1.500 millones de dólares llegaron en noviembre. Esos dólares están depositados ahí en las reservas netas diarias. Le pertenecen al gobierno y va pidiéndolos paulatinamente conforme los va necesitando. Les debo contar que el gobierno ha visto cerrada parcialmente la fuente de recursos local. En las subastas se le entrega menos recursos. ¿Por qué? Porque hay dudas, hay incertidumbre. Máxime si salen noticias de cambios de ministros, de desaciertos en el manejo fiscal o de rebajas en la calificación de riesgo, o peor aún, que hay posibilidad de un default. Yo me referiré dentro de un momento a ese tema. Pero lo cierto del caso es que entonces se le cierra una llave al gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, pues abre la que tiene disponible, usar los recursos que están en el banco. Hay un par de levantines en las reservas aquí, ustedes pueden ver, justamente 14 de abril y luego en mayo. ¿A qué se debe eso? Ojo aquí, muy importante. El gobierno de la República, al ver mermados sus recursos tributarios, al ver mermada la llegada de turistas y lo que ellos pueden representar en impuestos, al ver mermada la actividad económica por el encierro, recurre a reponer esos recursos a través de deuda. El 14 de abril entraron a las reservas monetarias internacionales 500 millones que venían de la Comunidad Andina de Fomento. Y más hacia adelante, en mayo, entraron otros 380 millones que venían de un crédito que la Asamblea Legislativa aprobó del BID, pero que en realidad los fondos vienen de la Agencia Francesa de Desarrollo. Para el resto del año, o para todo el año más bien, hay previstos 3.200 millones de dólares en préstamos que hoy están disponibles para el mercado costarricense y que no estaban disponibles hace unos meses atrás. ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión? Déjenme contarles, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional le aprueba al país 504 millones de dólares. Están pendientes de aprobar en la Asamblea Legislativa y no están todavía en la gráfica que acabamos de ver. Ese crédito es a 5 años, pero empezaremos a pagarlo 3 años después de recibido el dinero y empezaremos a pagarlo a una tasa del 1.48%. Para ponerlo en perspectiva, los eurobonos que trajimos en noviembre estaban al 8%. Ese fue uno de los detalles importantes por los cuales el exministro Chávez decía, quiero cambiar deuda cara por deuda barata. Porque como veremos ahora en el tema de los resultados fiscales, el peso que tenemos se llama intereses. Si no tuviésemos esa factura, Costa Rica tendría un matiz, una cara diferente en materia fiscal. Pero ¿cuál es la buena noticia? Bueno, que todos esos créditos que podemos estar negociando como país vendrán en mejores condiciones y podremos sustituir deuda cara por deuda barata. Hoy tal vez no sentiremos el efecto inmediato, pero dentro de algunos meses y dentro de algunos años sí, porque la carga en el flujo de caja se reducirá y esos recursos estarán disponibles para poner en marcha Costa Rica. ¿Por qué no recurrimos entonces a esos recursos cuando estábamos con la crisis fiscal? Porque no estaban disponibles. Todo evento tiene dos caras, toda moneda tiene dos caras. El COVID tiene una dramática en empleo, en pobreza, en el embate que hemos tenido, en las muertes, en la salida de empresas del mercado. Pero una de las cosas positivas que tiene, además de prepararnos, de sacudirnos para la nueva normalidad, es que nos está proveyendo de recursos que si lo hacemos bien,
podemos salir adelante con una adecuada disciplina, aprovechando justamente que esos recursos están disponibles. Regreso ahora a la pantalla principal con las reservas netas, pero me voy de una vez a ver el índice mensual de actividad económica. Es un preámbulo de cómo nos está yendo en la economía costarricense. Quien manda es el PIB, que lo vamos a ver sobre todo en los trimestres y a fin de año, pero el IMAE lo utilizamos como un indicador previo. ¿Cómo nos vemos con el último dato? Bueno, bastante complicado, porque vean que aquí está el punto cero. Veníamos creciendo a tasas superiores al 3%. Empezamos a tener una caída el año pasado. Aquí hay algunos detalles importantes que tenemos que matizar, porque ya el año pasado teníamos una crisis, no COVID, sino fiscal, y por eso crecimos poco el año pasado. Ojo que esto es importante porque ahora vamos a empezar a comparar el 2020 con el 2019, y puede ser que los datos del 2020 no salgan tan golpeados. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a comparar con un año que ya estaba golpeado. Recuerden que la 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entró plenamente en julio del año pasado. Entonces, el primer trimestre del año tuvimos caídas importantes en el comportamiento de la economía. Bueno, estábamos esperando precisamente que marzo, abril y mayo nos dieran noticias dramáticas en cuanto al comportamiento de la economía. Fíjense que en marzo los datos no fueron tan complicados. Marzo cerró el trimestre con un crecimiento de 0,9. Claro, enero y febrero no estuvimos en encierro en marzo. ¿Cómo se define una recesión? 2 trimestres negativos seguidos en materia de crecimiento. Estados Unidos ya los ajustó ahora en marzo, porque el último del año pasado fue negativo. Lo mismo con Uruguay, lo mismo que Japón. Ellos están en recesión. Costa Rica necesita 2 trimestres consecutivos. El primero no fue así, 0,9. Pero ya estamos empezando a ver los embates del encierro en abril y en mayo. Vean ustedes que el dato de marzo que les mencioné, que se los traje aquí nada más para hacer la comparación, la economía costarricense apenas se salvó. Servicios siguió creciendo, manufactura estaba creciendo bien y agricultura venía creciendo. Claro, construcción y comercio la vieron muy mal. Pero ¿cuál es el dato más actualizado que tenemos? El dato de abril. El decrecimiento al casi es un 6%. Servicios, en donde está turismo, era de esperar, un 7%. Comercio, con todas las tiendas, los centros comerciales y los restaurantes cerrados, 15%. Construcción, un 11%. Manufacturas y agricultura. Básicamente aquí todo se nos cayó. ¿Cuál es la previsión? Bueno, que tendremos los datos de mayo ahora hacia finales de junio y los de junio a finales de junio a finales de julio. Tendremos que esperarnos entonces a los datos de julio para entender si ya tenemos nuestro primer semestre negativo. Y para que en Costa Rica se declare la recesión, tendríamos que esperar el cierre de septiembre. Por eso será muy importante darle seguimiento a la apertura de julio, agosto y septiembre. Cuidado si no terminamos con un dato que apenas nos ayude a salir tablas y entonces oficialmente Costa Rica no termine en una recesión. Y ojo que aquí entonces se construye el análisis personal que les estoy compartiendo de por qué estoy viendo datos en distintas áreas que me hacen ser un poco más optimista que los que teníamos en enero o los que se han publicado recientemente. Seguimos entonces con la presentación ahora y vamos a ver los datos de la inflación. Parece que para el país no va a haber problema. ¿Por qué? Porque resulta ser que el último dato que tenemos da cuenta de que mayo no agregó inflación, más bien quitó, esto se llama deflación. Y todo el año no ha agregado inflación, ha quitado de enero a mayo un negativo de menos 22. Claro, si el precio del petróleo y las materias primas no empujan, no hay inflación. Si el tipo de cambio no empuja, no hay inflación. Y si la demanda costarricense está confinada por el COVID, no hay inflación. El interanual de junio del 2019 a mayo del 2020 da una inflación de apenas 0,61. Les recuerdo que la meta de mediano plazo del Banco Central es un 3%, con un piso de 2. Estamos muy lejos de eso.
¿Esto para qué nos sirve? Es uno de los componentes de las tasas de interés. Si la tasa de inflación sube mucho, la tasa de interés tiene que subir. Eso significa entonces que las tasas de interés no vaticinan crecer en demasía en los próximos meses. ¿A quién le debemos esa caída en los precios? Vean el primer lugar, aquí donde dice, ¿bajaron de precio? El diésel. ¿Por qué no están las gasolinas ahí? Las gasolinas no están ahí porque hay una ley especial que evitó que bajaran de precio para que fuéramos teniendo un subsidio y este subsidio se lo pudiéramos pasar a el bono proteger. Eso quiere decir entonces que si se suspende ese subsidio, las gasolinas, sobre todo con el incremento que hemos estado viendo en los últimos días en el precio del petróleo, podrían empezar a crecer y podríamos empezar a tener un poco más de inflación hacia el final del año, sobre todo si reducimos el confinamiento. Vean entonces que tenemos una inflación de 0,61 comparada con un 2,32 el año pasado. Muy brevemente voy a ir a dar datos del sector cooperativo que hemos construido. Y aquí no ponemos las otras cooperativas con las que se hizo la comparación, pero nada más vean ustedes, el indicador de rentabilidad, Copecaja sale bien librada contra las 7 cooperativas más interesantes del país. En morosidad, aquí entre menos el número mejor, Copecaja está muy bien posicionada en cuanto a morosidad. En utilidad contra los gastos de administración, aquí es que por cada colón que se gasta, ¿cuánto me gano? Entre más haya es mejor. Copecaja está posicionada en el primer lugar. Lo mismo le pasa al indicador de la cartera con atraso 90 días. Esto significa cuán sana es la cartera de la cooperativa con relación a otros del sector. Copecaja tiene los mejores niveles. Y en cuanto a inversiones en títulos valores, bueno, la estrategia de la empresa ha sido prestar el dinero en algunos negocios importantes para ustedes. Compromiso patrimonial, ya don Johnny lo mencionó, nada más aquí lo refiero, pero don Johnny lo comparaba con otros sectores, bancos públicos, comerciales. Aquí es comparativamente con otras cooperativas y Copecaja también sale bien librada. Ya voy llegando al final de mi presentación y les voy a contar lo siguiente. Estos son los datos fiscales de abril. Los datos fiscales de abril dan cuenta de que el déficit total del mes fue de un 2,95 en el mes. El año pasado, que terminamos con un 7% de déficit, abril entregó un 2,71. ¿Qué puedo contarles de este dibujo? Que hay cosas positivas y negativas. Vean la barra azul, ese es el déficit primario, el que tenía que afectar la ley fiscal. Y vean ustedes cómo ha venido cayendo. En otras palabras, todo parece indicar que la restricción del gasto a nivel primario estaba dando resultados aquí, a pesar incluso de los gastos adicionales de la pandemia. Pero ¿dónde está el problema del país? La parte amarilla que ha venido creciendo. ¿Y qué son? Los intereses. Si la deuda la manejamos de una manera diferente, podríamos tener mejores resultados. Y eso esperamos que tenga don Elian Villegas, nuestro nuevo ministro de Hacienda. Les cuento que para el 30 de este mes promete un presupuesto, un ajuste presupuestario, el tercero, y no ha querido soltar prenda, pero de manera general dice que viene un recorte importante en el gasto y que probablemente la renegociación de deuda nos permitirá reducir el tema de los intereses. El déficit fiscal tenía un 6,2 de pronóstico para este año, pero con el COVID se iba a ir a un 10. Don Rodrigo Chávez prometió algunas cosas y lo llevaba a un 8,6. Lo que ha adelantado don Elian es que con esta sorpresa que nos tiene el 30, lo va a bajar otra vez al 7%. Y ese 7% básicamente se debe a una renegociación de deudas y ya no vamos a necesitar entonces un financiamiento de casi 2.000 millones de dólares, sino que con ese ajuste que él promete hacer, vamos a necesitar financiarnos menos en el resto del año. Esperamos que le vaya bien a don Elian y que podamos salir adelante con esto. Quiero decirles básicamente dos temas más, las calificadoras de riesgo y OCDE. Vean que Fitch en su documento nos calificó con BBB, pero luego dice que por el problema fiscal bajamos a B, que eso no es normal. El tema que nos indilgan y el que nos cargan es el tema fiscal. Moody's dice que no deberíamos estar en B porque entre otras cosas tenemos un PIB mayor que los que están en B o un PIB per cápita mayor. A S&P lo que no le gustó fue el cambio de la regla fiscal para las municipalidades y los cambios
3 ministros en 7 meses. Todo eso nos está pasando la factura. Pero en el país los números no están dando para eso y las calificadoras lo están viendo. ¿Cómo se llama aquí el tema? Arreglemos la situación fiscal. La OCDE nos podrá ayudar mucho en eso. No es para irle a pedir plata prestada. Es porque nos da un sello de calidad, nos ponen en los mejores países del mundo y eso nos permitirá tener una plataforma hacia el futuro con muchísimo más optimismo. Y les dejo mis previsiones. ¿Cuál es el crecimiento que creemos que vamos a tener en el país? Me quedo con el 3% de caída. Si es una caída dolorosa, va a haber desempleo, probablemente del 20% en su máxima expresión, la pobreza va a crecer, estamos con un reto para poder ayudarle a todos esos costarricenses, pero quizás no va a ser en estos días, sino es el reto de mediano plazo. Inflación al 2%, tipo de cambio, con todo ese montón de plata que estamos esperando que nos presten, estabilidad, pero a final del año el incremento de importaciones para sustituir inventarios nos podrá hacer llevar el tipo de cambio a 590 colones. Y la tasa de interés, si no tenemos inflación, si no tenemos empuje de demanda, si el gobierno logra financiarse y no estrujar el sector privado, difícilmente pasa de los niveles que estamos viendo en este momento, que anda cerca del 4%, y le ponemos un poquitito de presión de 4,5%. Yo sé que ustedes ya están prendiendo el televisor para ver el partido, entonces quiero quedar aquí y vamos a ver si tenemos algunas consultas que atender. Dígame, Lizeth. Así es, don Vidal, muchísimas gracias. Muchísima gente conectada a esta transmisión, muchísima gente siguiendo también el pulso que don Vidal nos ha dicho, le ha seguido a la economía con esta explicación tan abundante, tan interesante de lo que pasa en el mundo y en nuestro país. Vamos a ver, don Vidal, la gerencia ya ha respondido las preguntas que han planteado los inversionistas en esta plataforma, desde donde estamos haciendo la transmisión. Así que vamos a enviarle a usted la batería de preguntas que la gente tiene para usted, don Vidal. Antes, un comentario de doña Carmen Segura. Dice doña Carmen: gracias, don Johnny, excelente charla. Gracias a usted y todo el equipo Copecaja por mantener siempre esta empresa de la mejor manera y con iniciativas de transformación y actualización. Don Vidal, dice aquí don Eric Conejo Seas. Si quiere, voy a juntar 3 preguntas, don Vidal. Adelante. Porque tienen relación entre sí. En la actualidad, ¿alguno de los sistemas de ahorro o el certificado a plazo se va a ver afectado en la tasa de interés? Dice aquí otra persona. ¿En cuánto se verán afectadas las tasas de interés según sus proyecciones? Y otra más, dice, don Evelio Castro, dice: buenas noches. Quisiera saber en mediano plazo o corto plazo si se debe invertir en colones o en dólares. ¿Cuál es su recomendación? Adelante. Muy bien, encantado de la vida. Ya contamos que con la liquidez que hay en el mercado y con lo que se promete que habrá de liquidez, por las inyecciones de liquidez que el Banco Central está manifestando que puede hacer y por la traída de dólares de afuera, eso me da para explicarles las 2 preguntas que hay aquí: comportamiento de tasas de interés y tipo de cambio, porque el tipo de cambio será la clave para saber si lo voy a hacer en ahorros, en colones o en dólares. Ya dijimos que hay una gran cantidad de liquidez, esa liquidez se va a mantener durante muchísimo tiempo en el mercado y por lo tanto las previsiones es que las tasas de interés se van a mantener a un nivel muy similar al que tenemos en este momento. Ahora bien, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Nos hace falta los dólares de los turistas, pero se recortó la factura petrolera y el gobierno está trayendo dólares por el lado de los créditos. Entonces hay una compensación ahí. Por eso el tipo de cambio estará ajustándose con relación básicamente a la inflación, no más allá que eso, ¿verdad? Cada persona tiene sus objetivos, tiene sus necesidades. Quizás aquí lo importante es acercarse a la cooperativa y ver qué le puede servir, en cuál instrumento más, dependiendo de su perfil y de sus objetivos. Pero básicamente preveo estabilidad en el tipo de cambio y también en la tasa de interés para los próximos meses. Muy bien, don Vidal. Dice don José Coto: usted nos ha indicado en anteriores ocasiones que al bajar el nivel en la clasificación crediticia, el dinero sale mucho más caro salir a buscarlo.
pero ahora nos dice, tenemos una calificación muy baja, que el crédito está a manos llenas y con tasas muy bajas. ¿Cómo entender la situación? Es una extraordinaria pregunta, es una dualidad, si se quiere, una sorpresa en el mercado. En efecto, una rebaja de la calificación de un país significa naturalmente en momentos normales un incremento en el costo de su fondeo. Sin embargo, ¿de dónde vienen los fondos en este momento para el país? Ya les mencioné dos que ya llegaron, CAF y BID. Están haciendo fila a Fondo Monetario Internacional y una gran cantidad más de créditos. Pero el tema está en que no hay demanda del crédito. En el mercado se necesita la oferta y la demanda. Además de que tenemos una oferta, el otro tema es que no hay demanda. Y mientras no haya demanda, entonces el costo se vaya a reducir. ¿Cómo podría cambiar esto? Bueno, con una restricción en la liquidez, que tampoco la veo en el corto plazo. Pero ¿dónde podría venir un impacto al alza en la tasa de interés? Que regresen los demandantes de créditos, consumidores y empresarios. Y para eso tenemos que tener dos inyecciones en el país, desde la perspectiva económica. Confianza en el tema fiscal y también una confianza en la parte del evento COVID que nos ha golpeado. Y eso es lo que tiene esta, si me permiten, imperfección en el mercado que bien apunta la persona que nos hizo la consulta. Don Vidal, dice don Evelio Castro, en la situación que atraviesa la economía costarricense, ¿existe la posibilidad de que en el corto plazo haya una fuerte devaluación del colón? ¿O por lo contrario, el colón está fuerte y no existe la posibilidad de devaluación en el corto plazo? Déjenme contarles una anécdota. Me consultan los periodistas y hace unos días atrás recibí una llamada de un periodista internacional de la plataforma Bloomberg. Don Michael McDonald me preguntaba y me decía, revisamos las monedas del mundo y solo hay dos que se han fortalecido, el dólar y el colón de Costa Rica. ¿Cómo me explica usted eso? Bueno, la explicación se fundamentó en que el dólar es el precio del intercambio de dos monedas, en este caso, colones y dólares. Si los dólares faltaran, entonces sí hay un aumento en el tipo de cambio, una depreciación. Pero en este momento, tal y como lo vimos, tenemos más de 8.500 millones de reservas, se prometen más dólares con los créditos internacionales que vienen, parece ser que estaremos en un 14-15% del PIB en reservas, esos son más de 8 meses de importación, 2 veces la base monetaria, lo que significa que hay muchos más dólares. Claro, no vienen del turismo, vienen de otras fuentes. Una, la rebaja en el precio de los combustibles y dos, la gran cantidad de préstamos que el país está trayendo. Muy bien. Don Vidal, muchísimas gracias. Hay otras personas con otras consultas. Por cuestión de tiempo les indicamos que don Vidal le responderá a estas personas si escriben al correo inversionista@copecaja.fi.cr, inversionista@copecaja.fi.cr. Más bien, muchísimas gracias, don Vidal, por todas las consultas y por esta charla tan interesante. Por razones de tiempo, las preguntas con temas administrativos de los inversionistas ya fueron respondidas por la gerencia por mensaje privado, justamente porque queríamos darle prioridad a las consultas que tuvieran para don Vidal. Les repito el correo si tienen alguna consulta adicional para don Vidal, inversionista@copecaja.fi.cr. ¿Qué les parece si terminamos con las rifas? Justamente nosotros tenemos un listado en orden alfabético de quienes se inscribieron acá a esta noche. Don Vidal, no se me vaya para que usted me ayude a ver a quién le vamos a dar la suerte. ¿Le parece? Encantado de la vida, aquí estoy. Y para que estemos claros, estamos a más de 2 metros de distancia. Y todo el equipo aquí también está a más de 2 metros de distancia. Así es. Son 10 personas las afortunadas que se van a llevar cada una maleta, un equipaje de mano de material rígido para que cuando ya se abran las fronteras y pues podamos de nuevo viajar, imagínense qué bueno, lleve su equipaje de mano de este material duro que aunque se golpee por alguna razón en el avión, pues todo lo de adentro se mantiene intacto. Así que vamos a ver, los compañeros aquí del staff
Venga para acá, del 1 al 99, don Vidal, del 1 al 99. ¿Cuántos números me tocan a mí, Liz? Pues primero díganos 3. Ok, voy bajito, mediano y alto. Ajá. 5. Espéreme ahí, doña María Ángela Arias Marín. Felicidades, usted se ha ganado una maleta de mano. María Ángela Arias Marín, compañeros, apuntemos a la ganadora. Ajá. 43. Ok, 43. Patricia Marichal Salazar. Patricia Marichal Salazar, felicidades. Y uno altito. 86. Oiga, 86. Espéreme para ver. Se me perdió. Aquí está, aquí está. Doña Ligia Lucía Solís Rodríguez. Ligia Lucía Solís Rodríguez. Felicidades. Bueno, esos son 3. ¿Le pedimos a don Vidal el resto? Ok, todos, los demás. Qué privilegio. Ok, 10. ¿Con quién va usted hoy, don Vidal? Porque si le está dando la suerte a esta gente tan No, bella. el 29 no lo voy a mencionar, porque eso me duele en el alma. Ya le dije a quién le voy. Sí, sí. El 10, Ana Barrera Cordero. Ana Barrera Cordero, también favorecida en esta rifa. 32. Alexis González Ramírez. Don Alexis González Ramírez también se gana un equipaje de mano de material rígido. 95. Uy, ese sí está altito. Vamos a ver. Buenísimo. Doña Cinia Vargas Quesada. Cinia Vargas Quesada. Ok. Seguimos, ya mencionamos 6. Llevamos 6, son 10, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces voy con 3 más. ¿Sí? El 14. Antes de terminar, diga que 14. Estamos con el 14, ya están revisando en la lista quién es la persona afortunada. Heiner Bolaños Soto. Heiner Bolaños Soto. Felicidades. Ok, Dígame, don Vidal. el 28. 28. Todo menos el 29. 28, uno antes que el 29, la que menciona. Mauricio Gómez Calderón. Mauricio Gómez Calderón. 75. Ok. 75. Alejandrina Rivera Cibaja. Alejandrina Rivera Cibaja. ¿Y nos queda uno? ¿Sí? Hemos hecho 3 rondas de 3, nos queda uno. Sí, sí. Bueno, le daremos la suerte al más alto. 99. Ah, muy bien. 99, doña Mariela Zúñiga Maroto. Mariela Zúñiga Maroto. Felicidades, felicidades porque estas 10 personas se ganaron esta maleta de mano de material rígido. Don Vidal, muchas gracias por darles la suerte a estos 10 inversionistas. Gracias a ustedes, de nueva cuenta gracias a Copecaja por haberme invitado, siempre es un placer, añoro tenerlos frente a mí, que nos podamos tomar un refresco y darnos un abrazo, pero llegará el momento en que lo hagamos pronto, eso lo ponemos en manos de Dios, que con su poder, con su sangre, nos hará de nueva cuenta volvernos a ver, volvernos a abrazar y darnos todo el cariño, todo el respeto, todo el amor que siempre hemos tenido. Que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga en abundancia. Muchas gracias, don Vidal, muchísimas gracias. Para todas las personas que les quedó alguna inquietud, alguna duda que presentar ante la gerencia a don Johnny Saborío, les doy el correo de don Johnny para que él personalmente se las responda. jsaborío@copecaja.fi.cr por si se quieren comunicar directamente con don Johnny. jsaborío@copecaja.fi.cr. De esta manera llegamos al final de este encuentro virtual que tuvimos el honor de tener con ustedes, señores inversionistas de Copecaja. Mucho ánimo, mucha esperanza, positivismo, mucho enfoque en lo que hagamos y fuerza que entre todos vamos a lograr salir adelante y esta Costa Rica va a salir adelante con el esfuerzo de todos nosotros. Muy buenas noches y que disfruten también
el partido de fútbol y que sigamos disfrutando de este país tan hermoso y tan maravilloso que tenemos. Buenas noches.